gobierno es una estructura de poder. Gobierno significa poder. El gobierno se encarga de dirigir, de administrar, de controlar un estado. Hay diferentes tipos de gobierno, o forma o sociedad organizativa que puede regir un lugar. Tenemos el gobierno monárquico, que es donde el poder recae en una sola persona y es heredado. Si mi papá fue rey, yo soy reina, mi hijo es reycito, y eso no acaba de esa familia. Es tremendo. Tenemos los oligárquicos, que es donde el poder reside en un pequeño grupo de personas, generalmente perteneciente a una clase social distinguida. Es tremendo. Y es que cuando hablamos de gobierno, nosotros podemos entender tantas cosas. Tenemos el gobierno republicano, que es donde un jefe elegido por el pueblo y sus representantes. Pero esos representantes no es todo un pueblo selectivo, que va a decir, sobre todo si estamos en acuerdo, si quieren que yo sea su rey o no. Tenemos el democrático, que el poder reside en el pueblo y es a través de un voto. Ese es un gobierno. Tenemos también el gobierno totalitario. Es donde el sistema controla todos los aspectos de la vida del ciudadano. Muchas veces, lamentablemente, vemos religiones, sectas. Podemos ver organizaciones religiosas queriendo controlar la vida de los feligreses. Vemos organizaciones donde quieren que las ovejas hagan lo que el pastor quiere. Y es que esto no se trata de hacer lo que el pastor quiere o el líder quiere. Se trata de hacer lo que dice la palabra. Ciertamente el Señor va a usar un hombre, una mujer para dirigir. Y ciertamente si usted no obedece al hombre que ve, menos va a obedecer al Dios que no ve. Que lo sentimos, pero no lo vemos. El único que vio a Dios cara a cara, ¿quién fue? Moisés. El que diga, mira, no, que yo, el Señor me sacó del cuerpo, me llevó al cielo, yo vi el trono, vi al Señor, no es bíblico. La Biblia no lo reseña. La Biblia nos enseña que nosotros vamos a ver al Señor cara a cara, o cuando vengan, o cuando Él nos llame. Pero es potestad de Él. Pero hoy quiero hablarle de un gobierno que usted y yo debemos obviar, que es el gobierno teocrático. Es donde el poder reside directamente por Dios. A veces en las organizaciones eclesiásticas creemos que todos podemos decidir sobre lo que se debe o no se debe hacer, cayendo en una gran equivocación. El pastor, el líder, el hermano que es dirigido por Dios siempre va a
manejarse de acuerdo a lo que Dios diga en su palabra. Siempre se va a manejar con lo que Dios diga en su palabra. Yo no puedo llamarme cristiano y no seguir la palabra de Dios. Me estaría engañando a mí mismo. Y nosotros como humanos siempre estamos buscándole las 5 patas al gato, ajustando la palabra a lo que a mí me conviene. No, ya va, pero es que ya va. Cito la palabra cuando me conviene, pero cuando no me conviene la obvio. Eso no puede ser. Nuestra ciudadanía, tuya y mía, una vez que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, no está en la tierra, está en el cielo. Y se rige por una constitución llamada Biblia. La palabra dice que nosotros estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Y usted dice, bueno, pero ¿por qué yo no pertenezco al mundo? Si yo estoy aquí, sí, estamos aquí. Pero ya una vez que usted da un paso, acepta a Cristo como su Salvador, usted acepta las leyes que Él colocó para usted y para mí. Usted no se puede regir por lo que usted quiere, ni por lo que usted dice. Usted se tiene que regir por la ley divina. Indiscutiblemente que estemos en la tierra, estamos aquí, gloria a Dios, hasta que Dios diga, Dios quiera, estamos aquí. Estamos en la tierra, pero nuestro proceder, nuestra conducta debe ser siempre regida a lo que está aquí en la Biblia. Nosotros no podemos desconocer que cuando un hermano se corrige, se está corrigiendo porque el Señor quiere, o se está corrigiendo porque el pastor quiere, o porque el hermano, el líder quiere, o porque la tengo agarrada con él. No, vámonos a la palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué estoy haciendo yo mal? Yo siempre he dicho que mientras más leo la palabra, más inmunda veo que estoy. Porque mientras más la leo, digo, wow, milagro, pero todavía te falta esto y esto y esto. Y qué bonito es cuando usted y yo hacemos un esfuerzo por cambiar. Si eras iracundo, ya no lo eres. Si eras criticón, te frenas la lengua. Si eras una persona peleona, evitas pelear y vas cambiando tu manera de ser, porque es que la idea, esto no es una religión, una relación con Dios, y en la relación que tenemos con Dios, usted y yo queremos parecernos a Él. Parecernos a Él. Y podemos ver que la posición del gobierno de Dios es soberana. La posición del gobierno de Dios es supremo. Cristo está en el trono. Él está superior a todo. E incluso Jehová es superior a los ángeles. Es tremendo. La autoridad suprema de la iglesia es Cristo. Y en su soberanía, en su grandeza, estamos nosotros llamados a someternos a Él. Estamos nosotros llamados a escudriñar la palabra. Estamos nosotros llamados a reconocer la palabra de Dios. La soberanía de Dios está en las escrituras inspiradas por Él. Porque cuando Dios llamó al
los hombres para escribir su palabra, su gran Espíritu Santo los inspiró. Esto no es como dicen algunos inconversos, mira, no, porque lo que pasa es que a mí me parece. No, no es cuestión de que a ti te parezca. Es cuestión de qué le parece a Dios. A veces yo estoy en una consejería y yo quiero decirle a la gente cosas. ¿Cómo piensa María Milagro? No, que mira, que ese hombre, que yo no sé qué, me pica la cabeza y me provoca decir, manda ese hombre para el carrizo, chico. O manda esa mujer para el carrizo, lo que hace es puro hablar y formar lío. Mándala para el carrizo. Humanamente me provoca. Pero yo no puedo dar un consejo basado en lo que María Milagro quiere. Yo debo dar un consejo basado a lo que Dios quiere. Porque su gobierno teocrático, su soberanía, yo me someto a Él. Amén. Yo debo someterme a Él. Entonces yo debo dar un consejo trazado en la palabra. No es lo que yo quiera. Es por eso que nuestra ciudadanía no está en la tierra, está en el cielo y tiene una constitución que es la palabra. Yo debo hacer lo que dice Dios que haga, no lo que yo quiera hacer. Y empezamos a ver que en 1 Corintios 11:1 podemos ver que Cristo es la cabeza de todo. Y le guste o no a las mujeres, el hombre es la cabeza de la mujer. Te guste o no, mujer, pero tu marido es tu cabeza. Y tú estás llamada a respetar a ese hombre, pero él está llamado a amarte a ti. Ya va. Él está llamado a amarte, a tratarte como vaso frágil. Y tú estás llamada a respetarlo. La iglesia, que somos nosotros, Dios constituyó líderes para instruir sus ordenanzas, sus escrituras. Nosotros como ministros no imponemos, nosotros exponemos. Usted está llamado como ministro de Dios, como líder, usted está llamado a no imponer, a no usar la palabra, versículo de la palabra para usted imponer algo. Usted está llamado para exponer. Y estamos llamados para exponer su palabra a todos. La palabra, mientras más nosotros seamos usados para exponerla, más personas se suman a escuchar la palabra. Quien transforma la vida del hombre es Dios a través de la palabra. Nosotros nos preocupamos y a veces queremos que nuestros familiares se acepten al Señor y los obligamos. Y a veces hasta le somos piedra de tropiezo porque los fastidiamos tanto. Pero cuando nuestra vida empieza a dar fruto, a dar ese fruto del Espíritu, a cambiar, cuando empezamos a ser diferentes, ya con nuestra actitud le estamos predicando a nuestros familiares. Que cuando le hablamos de Dios, ellos se sienten contentos porque dicen, bueno, mira, Dios como que hace algo, ese Dios como que existe, porque mira, este ha cambiado. Y es a donde Dios nos quiere llevar. El gobierno de Dios es diferente al gobierno del hombre. Este gobierno del hombre está viciado. El gobierno del hombre está viciado, el gobierno del hombre es tramposo, el gobierno del hombre es corrupto. El gobierno del hombre quiere sus intereses. El gobierno de Dios
es leal, el gobierno de Dios es sano, el gobierno de Dios quiere inclusión para todos, el gobierno de Dios quiere que todos tengamos el conocimiento de que Él murió en la cruz del Calvario por ti, por mí, y va a venir un día. Ese es el gobierno de Dios. El hombre dice, no es necesario congregarse. Eso dice el hombre. Yo puedo oír la palabra por enlace. No es necesario congregarse, porque ¿para qué yo me voy a congregar? Si ahí lo que hay es una cuerda de chismoso, ahí lo que hay una cuerda fuera de orden. Pero es que vendieron una mala imagen de lo evangélico. Vendieron una mala imagen nuestro antepasado, que el evangélico era alguien que iba levitando con una cosita aquí y una jalita. No, eso es mentira, mano. El evangélico es un hombre de carne y hueso, un hombre sujeto a pasiones, un hombre que necesita de Cristo para vivir y ser como Él. Ese es el hombre. De que el evangélico lucha durante toda la vida y cada día por sus debilidades. Por eso es que la palabra de Dios dice que el que persevere hasta el fin. Quiere decir que debemos perseverar todos los días. Todos los días debemos preocuparnos que si lo hicimos mal, vamos a hacerlo bien. El hombre dice, no es necesario congregarse, pero la Biblia dice, no dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino vamos a animarnos unos a otros, y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día de su venida. Eso está en Hebreos 10:25, para los que copian. El hombre dice, si fulano me la hace, me la paga. Déjalo quieto. La Biblia dice en Romanos 12:19, no busquemos la manera de vengarnos. Mejor dejemos que actúe la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré ese día. El hombre dice, deja que lo vea por ahí, que ni agua le voy a dar. ¿Verdad que hemos oído toda esa frase? O le hemos dicho en el pasado. Déjalo que venga por ahí, que ni agua le voy a dar. De mí no tiene ni agua, él se peló conmigo. Pero en Romanos 12:20 dice, si nuestro enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Y si hacemos esto, mira lo que dice, si hacemos esto, Él se sentirá avergonzado de su conducta. ¿Estás viendo que el gobierno nuestro no es igual al gobierno de Dios? Por eso no podemos actuar igual. El hombre dice, lo odio. La Biblia dice, ámense unos a otros, como yo lo amé a ustedes. El hombre dice, en este tiempo no existen las ofrendas. Esa gente lo que se quiere es llenar de plata. El pastor lo que quiere es que lo mantenga. Yo le doy gloria a Dios, porque aquí medio que usted invierte, medio que se ve. Y la gloria es de Dios, que lo bendice usted, me bendice a mí, para aportar para su obra. Amén. No solamente construimos, vamos a los hospitales, se lleva medicamentos, se evangeliza, y cada vez que vamos a evangelizar, vamos con un plato de comida caliente y vamos con medicamentos, y a los hermanos que necesitan se le aporta también. En eso se va la ofrenda de lechimia, para la gloria de Dios. El hombre dice, ¿para qué ofrendar? Pero la Biblia la primera carta a los Corintios 9:7 dice,
Cada uno debe dar, cada uno debe apartar en la semana de lo que Dios le proveyó. Si Dios te proveyó 10, 20, 5, cada uno debe dar según lo haya propuesto en su corazón, no es obligado. La ofrenda no es obligada. Aquí lo dice clarito, cada uno va a dar de lo que propuso en su corazón. Si yo propuse en mi corazón que cobré, y gracias a Dios cobré esa quincena, y gracias a Él es el que me provee, en mi corazón yo propongo dar para su obra. Eso no es obligado. Ningún pastor se puede parar a manipular un pueblo y decir, ¿quién da 100? ¿Quién da 1000? ¿Quién da 3000? Que lo vemos mucho por ahí. Nosotros siempre oramos los ancianos y siempre el Señor nos sorprende, porque cada vez que queremos avanzar con la iglesia, el Señor nos da el beneficio de ese avance. Dios te bendiga, mi niña. Dios te bendiga, hijo bello. Eso aparece en primera carta a los Corintios, capítulo 9, verso 7. Cada uno debe dar según lo haya propuesto en su corazón y no debe dar con tristeza. Óyeme bien. Si usted va a ofrendar, usted no puede hacerlo con tristeza. No es obligado. Pero es un mandato de Dios. Está en el manual, está en la Constitución. Estamos hablando de gobierno. Usted no puede dar con tristeza. Ay, Dios mío, pero es que... Ay, ahora te... No. Dice que tampoco puede dar por necesidad. Ya va. Hay veces que pensamos que si damos, Dios nos tiene que dar. Que nosotros vamos a dar para que Dios nos multiplique. Ese es un principio. Eso queda potestad de Dios. Pero usted debe dar es porque usted siente hacer, porque usted está agradecido. El gobierno de Dios es totalmente diferente al gobierno terrenal. Dice la palabra que Dios ama al que da con alegría. El hombre dice, yo soy mayor de edad, ¿qué se creen mis padres? Yo hago lo que yo quiera. Pero la palabra me dice en Efesios 6 que yo debo honrar a mi papá y mi mamá. Así es. Para que mis días sean largos y me vaya bien. El hombre dice en su gobierno terrenal, bueno, pero es que ya yo no tengo que darle a mi papá y a mi mamá porque yo no vivo en esa casa. Que le den los que viven en esa casa. Ese no es problema tuyo. Si ella vive con 3 hijos, 5 hijos más, el deber tuyo como cristiano es honrar a tus padres, bendecir a tus padres, cuidar a tus padres, llamar a tus padres, preguntarle cómo están. Saber que tienes tus padres, ¿vale? La palabra de Dios no dice, si tu papá fue bueno y tu mamá fue buena, tú tienes que darle, no. Aún si tu papá fue un loco y tu mamá una prostituta, usted tiene que honrar. Porque ese es el gobierno de Cristo. Estamos hablando de gobierno, no el gobierno en la tierra. El hombre dice, Dios me creó para algo grande. Porque es una moda ahora todo el mundo fue creado para cosas grandes. No, el Señor no me llamó. El Señor no me llamó para yo estar ahí, no, el Señor me llamó para algo grande. Ahorita nosotros tenemos un caso recién calientico, salió el horno. Yo quiero ser pastor, yo quiero ser pastor, y yo quiero ser pastor, y yo quiero ser pastor. La cosa loca.
Mira, hermano, yo nunca le pedí al Señor ser pastor. El Señor usó a Marco y bueno, y me metió en esta candela. Mi pensamiento era otro, eran terrenales. Yo decía, voy a ser evangélica cuando tenga 60 años, era. Porque yo tengo que rumbear bastante y tengo que montar bastante cacho y después voy a ser evangélica. Eso decía yo. Eso era tu carro. Sí, porque es que yo sentía que montar cacho era sabroso, era emocionante. Subía la adrenalina. Es que el pecado sabe bien y huele bien, pero te lleva para el infierno. Te lleva a la muerte. Te lleva a la muerte eterna. Y cuando la persona está en pecado, sobre todo de adulterio, la persona, mira chicos, yo no sé, la persona está tan cegada por el enemigo que ve todo bien, todo lo ve bonito, todo lo ve happy, lo ve bonito y no ve pecado en ningún lado. Todo el mundo está mal, menos él o ella. Una cosa tremenda. Y ese hermano está en una iglesia hija, lo nombramos diácono. Y ese hermano se molestó. Nosotros acostumbramos aquí a comprar una estola, que es una bandana, se la ponemos a los hermanos que ordenamos. El día que le pusimos la estola de diácono, ese hermano se molestó. Ese hermano tenía una cara, hermano, que no podía esconder la molestia que tenía, despreciando un alto llamado como es el servicio, que el Cristo vino a servir y no a ser servido. Pero nosotros decimos, no, pero es que Dios me llamó para algo grande. Y el hermano se para y dice que un negro como yo no fue llamado para eso. Un negro como yo fue llamado para cosas grandes. Yo digo, caramba, vale. De broma que le cantó la canción, ¿quién ha visto negro como yo? Y que mira, es que los negros son pretenciosos. No sé cómo esa raza vive, pero los negros son pretenciosos. Sí, señor. Mira, una cosa tremenda, hermano. Cumplimos la palabra que dice Mateo 18. Llamamos al hermano, hablamos con él 1, 2, 3, 4 veces. Después buscamos testigos, hablamos con el hermano, seguía el hermano metiendo cizaña por aquí, por allá, porque yo soy pastor, y de ahí no lo sacaba nadie. Qué terrible. Lo último que hizo, hablé personalmente con él, le dije, bueno, vas a entrar ahorita en un proceso de disciplina, las disciplinas nuestras van acompañadas con la palabra, porque yo no puedo regañar a un muchacho y sentarlo si no le digo por qué. Exacto. Eso lo hacía yo antes con mis hijos. 3 trancazos y cállate que yo soy su mamá. Dice, mire, ese es el gobierno terrenal, pero el gobierno divino, que es el que estamos hablando, el gobierno teocrático, yo tengo que sentar al muchacho, darle su trancazo también, porque el muchacho hay que darle su trancazo, es bíblico. Dice que hay que pegarle de vez en cuando. Es bíblico. Pero ya no como antes. Dice, el güey tiene pelo, bueno, porque se pone a la intención, pero ese se llevó golpe. Y el gobierno teocrático es totalmente diferente, porque el gobierno teocrático hay que disciplinar bajo el contexto de la palabra, que enseña al varón y a la mujer que mientras están sentados
deben pasar por un proceso de conocimiento de la palabra. Dice la palabra que si usted aceptó la corrección, usted ha ganado gran parte de lo que Dios quiere y es sabio. Pero que si usted no acepta la corrección, usted pasa a ser necio. Es una palabra maldiciente, bruto. Yo le dije, bueno, mira, va a estar 4 semanas sentado, pero 4 semanas sentado, yo ya venía un día a la semana hasta aquí. Vamos a estudiar la palabra 2 horas y lo aceptó. Pero saliendo de ahí, que supuestamente lo había aceptado, empezó a contaminar a todo el mundo. Llegué, le ordené al maestro Jesús, le dije, vaya allá, le tiré ese ganso a él. Cumpla Mateo 18, del 15 al 17. Trátelo como un pagano. El hombre se molestó. Se fue con 6 hermanos más o menos, 5 o 6 hermanos más. Y montó su congregación al lado. Es una cosa, o sea, entonces, la palabra de Dios dice, el hombre dice, Dios me creó para algo grande. Pero la Biblia dice que todos somos llamados de mi nombre, de Él, para gloria mía de Él. Y he creado, los formé y los hice para mí. No, eso lo dice en Isaías 43:7. Él dice... El hombre dice que Dios lo llamó con un propósito especial. Dios te llamó a ti que estás sentado ahí, a mí que estoy aquí a servir. A otra cosa no nos llamó a servir, no a ser servidos. Nos llamó a extender el reino a través de la palabra. Dios te llamó a ti, a mí, bajo su gobierno, para que aprendamos Biblia y le hablemos a los que no saben. Para eso fue que Dios nos llamó a hacer la gran comisión. Mateo 28, el Señor no nos llamó a otra cosa. Ahí el que está pensando que Dios lo llamó para que fuera, se montara en las plataformas y lo aplaudieran, está fregado, hermano. Está fregado. Dios no te llamó para eso. Dios te llamó a ti a servir, porque Él vino a servir. Aleluya. Él le lavó los pies a los discípulos. Él le sirvió a los discípulos. Él orientó a los discípulos. Pero nosotros llegamos a tener unas 100 personas así como la que hay aquí. Queremos manipularlos. Queremos que hagan lo que uno dice. Mire, hermano, usted se da cuenta que una iglesia no está guiada por el Señor cuando hay una anarquía. Cuando aplican esos otros gobiernos, no el gobierno teológico de Dios, teocrático de Dios. Porque aquí no me dice a mí que yo debo hacer lo que yo quiera. Aquí yo debo actuar conforme a lo que dice la palabra. El hombre dice, yo soy el macho de la casa y hago lo que quiera. La palabra de Dios te dice otra cosa. La palabra de Dios te dice que tú y tu esposa son uno. Gloria a Dios. Y que tú tienes que escucharla también a ella. Y que tú tienes que respetarla. Aleluya. Y que tú tienes que tratarla como tú quieres que te traten. ¿Ah? Pero hay mujeres de jamacacas también que quieren que el marido haga lo que ellas dicen, porque ellas son bravas. Eso no va en el gobierno de Dios. El gobierno de Dios dice que usted tiene que respetar a su marido. ¿Ah? Ese es el gobierno de Dios, te guste o no te guste. La palabra de Dios
dice que yo debo tratar a otro como yo quiero que me traten. Ese es el gobierno de Dios. Si tú quieres que te traten bien, tú tienes que tratar bien a tu esposa, a tus hijos, a tus empleados. En tu trabajo debes ser respetuoso, porque en la medida que tú siembres, tú vas a recoger. La Biblia dice, nuestro gobierno teocrático dice que nosotros debemos sembrar bien para recoger bien. Porque es que a veces somos un genio, somos evangélicos en la iglesia, pero en la casa cuando llegamos parece que nos comimos el tigre en azucarito. Allá somos amargados en la casa, pero aquí somos cristianos. Ay, hermanito. Mira, hermana, yo no le estoy hablando de algo que yo no haya vivido. Yo era así. Yo salía de la iglesia y cuando llegaba a la casa mis hijos me hablaban, ¿qué quieres? Y un día mi hija me dijo, caramba, mamá, así trata a tus ovejas. Me pegó contra el techo y me fui a la palabra. El gobierno de Cristo es totalmente diferente al gobierno nuestro. El gobierno de Cristo te dice a ti y a mí que vivamos conforme a lo que dice su palabra. Aquí tenemos un manual, hermano. Aquí en este manual sale cómo nosotros debemos hacer todo. Todo. Un manual completo. Completo, hermano, completo. A la Biblia no se le escapó nada. La Biblia habla de los que piden prestado y no pagan. Gracias a Dios, aquí no hay. Pues si usted pide prestado 20, pague 20. Así es. No es que después se va a hacer loco por ahí. Porque el que no paga acarrea maldición. Si usted pide prestado, acuérdese, si usted le debe a alguien, acuérdese que tiene que pagar. Y si no tiene, llámelo, dígale, concha, hermano, mire, ahorita no tengo, pero apenas tenga, yo te voy a pagar. El gobierno de Dios me dice que yo debo tratar a todos como yo quiero que me traten. El gobierno de Dios me dice que yo debo orar unos por los otros. Ay, no, pero es que yo no voy a orar por él porque es que me cae mal. No. El gobierno de Dios te dice claramente. El hombre dice que todo es el diablo. Pero la palabra de Dios nos habla de nuestra concupiscencia, de nuestra carne, de nuestra mente. La Biblia dice que si alguien tiene algo contra ti, si alguien no me quiere, pues yo no le puedo caer bien a todo el mundo. Alguien no me quiere, me tiene rabia, pues la Biblia no dice que yo debo dejarlo de tratar también. Bueno, si él no me quiere, el hombre dice, si él no me quiere, yo tampoco, que se cree él no es más que yo. Pero la Biblia no me dice eso. La Biblia me dice que si alguien tiene algo contra mí, yo no puedo ofrendar e irme tranquilo. Yo tengo que poner mi ofrenda ahí y reconciliarme con mi hermano. El hermano fue el que me hizo, óigame bien. El hermano fue el que me pegó, me criticó, me robó, dijo lo que haya sido, el litigio que haya sido. La Biblia no me dice que yo tengo que estar bravo con ese hermano. La Biblia me dice a mí que yo debo ir donde ese hermano. Debo pedirle perdón. Ay, Dios mío, pero ¿por qué yo le voy a pedir perdón si él fue el que
me hizo. Ese es el gobierno de Dios, Él es soberano. Yo tengo que ir, hermanito, perdóneme, yo no sé, como usted quiera decir, hermanito, mire, perdóneme, hermano, pero le pido perdón. Pero aprenda algo, cuando le pidan perdón a usted no puede decir, ay, no pasa nada, ¿para qué me vas a pedir perdón? No te preocupes, no. Si alguien te hizo daño y te pide perdón, usted tiene que decirle con toda la seriedad del mundo, te perdono. Y sacarse esa yuca del corazón. Porque la palabra de Dios dice que si yo no perdono a mi hermano, Dios no me va a perdonar a mí. Ese es su gobierno. Entonces si alguien tiene algo contra mí, yo tengo que pedirle perdón a esa persona. Yo debo ir a reconciliarme. Otra cosa es que ya yo sé quién es el hermano, que es la persona que me hizo daño, voy a tener un poquito de cuidado, porque dice un dicho coloquial por ahí, que el que está picado culebra cuando bebe que echa un salto para atrás. Por si acaso no soy una culebrita, ya tú sabes, pero tú tienes que pedirle perdón. No, es que yo voy a esperar que él me pida perdón a mí, porque él es el que tiene que pedirme perdón a mí. Eso se llama orgullo, hermano. Eso no está en el gobierno de Dios. El hombre dice, no, le echa la culpa al diablo por todo. Y el diablo por allá, pero es que yo entré porque tú me abriste la puerta. Si tú no me abres la puerta, yo no entro. El hombre dice, el diablo tiene la culpa de esto. Pero Santiago 1, 14 al 16 nos dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Usted no va a ser tentado en robo si usted no era ladrón. Usted no va a ser tentado con mujeres si usted no era mujeriego. Usted no va a ser tentado con hombres si usted no era alegre. Usted no va a ser tentado de algo que usted no fue. Usted va a tener tentación en lo que usted fue. Si yo consumo droga y dejé de consumir droga, yo voy a ser tentada cuando veo un pucho de marihuana. ¿Cierto? Si yo soy alcohólico, ¿qué me va a tentar a mí cuando vea que cuando están bebiendo? Por eso debemos apartarnos de todo aquello que nos pueda hacer caer en tentación. Esa es la sabiduría del hombre. Me quiero parecer a mi papá, yo me voy a parecer a mi papá. Esfuérzate y sé valiente. Ese es el gobierno de Dios. El hombre dice, no, yo tengo 60 años, ¿vale? 70, 80, y de que yo estoy oyendo que Cristo viene. Cristo no viene. Pero en Apocalipsis 22, 20 dice, el que da testimonio de todas estas cosas, de todo lo que está aquí, dice, sí, vengo pronto. Él es el que da testimonio de todas estas cosas. Quiere decir que Dios, su venida, cada día está más cerca. Cada día. Hermano, yo lo que quiero transmitirle con este mensaje que me dio el Señor esta semana es que cada uno de nosotros debemos entender quiénes somos y en qué posición estamos como cristianos. Yo no puedo decir que soy cristiana y actuar como que si no lo fuera. Que hablen de mí lo que quieran hablar, ese es el problema del que hable de mí. Yo entendí algo. La palabra de Dios dice, bienaventurado cuando hablen de ti mintiendo. Entonces si dijeron que tú eres y no eres, ¿para qué te voy a poner a pelear?
Si Dios te va a defender, Dios pelea por ti. Gloria a Dios. Y entendí, hermano, y empecé a tener descanso. Empecé a descansar en los brazos del Señor. Porque soy bienaventurada si hablan de mí mintiendo. Ahora me tengo que preocupar si hablan de mí y lo que están diciendo es verdad. Eso sí. Porque entonces estoy jugando a ser cristiana a la secreta. Soy cristiana cuando me conviene, pero allá afuera soy mundana. La Biblia es un manual perfecto, donde la Biblia te habla de cómo debe ser la conducta del hombre, basada únicamente a imitar a Dios, basada únicamente en el amor, basada únicamente en la firmeza de su palabra. La Biblia nos insta a usted y a mí a arreglar los asuntos que hay en nuestra vida. Cuando yo llegué a los caminos del Señor, yo tenía muchos asuntos que ordenar. Y aunque todavía tengo, pero he ido ordenando a medida que tengo el conocimiento en la palabra. A medida que voy conociendo más de mi Padre, que voy orando, ayunando, vigilando, compartiendo con mis hermanos, a medida que me voy instruyendo en la palabra, voy adquiriendo conocimiento, y el conocimiento es la verdad. Y dice la palabra que la verdad, varón de Dios, te hará libre. Es su verdad. No es mi verdad, es su verdad. Por eso, cada uno de nosotros debemos responsabilizarnos. La salvación es individual. La salvación es individual. No, lo que pasa es que crees tú y tu casa serán salvos. Lea el contexto y el texto completo y vea a qué se refiere. De que sea mi fe, amén. Esa es mi fe. Mi fe es que toda mi familia llegue a los pies de Cristo. Esa es mi fe. Y estoy orando para eso. Pero la salvación es individual. Si usted no acepta a Cristo como su Salvador, si usted no se arrepiente de todos sus pecados, usted no entra en el reino de los cielos. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Yo debo reconocer mi falla y debo procurar corregirla cada día. Cada día yo debo procurar corregir lo que está dañado, lo que está malo en mí. Y eso me va a hacer mejor persona. Y lo más importante de que me haga mejor persona, eso va a ser de que la gente vea el reflejo en mí a Cristo Jesús, que murió en la cruz del Calvario para salvarme cuando yo no lo merecía. Es necesario que usted coma Biblia. No espere que otro se lo cuente. Abra la Biblia, lea la Biblia, intrúyase. Porque eso va a ser de bendición. Donde usted se pare, usted es un embajador del cielo. ¿O es que usted cree que cuando mandan un embajador de Haití, de Estados Unidos, de donde sea, Venezuela, ¿a quién representa ese embajador? Representa a su gobierno. Entonces yo digo que soy cristiano, ¿y qué gobierno represento yo? Si veo algo mal parado en mi empresa, me lo traigo sin permiso.
trampa con el otro para ver qué puedo sacar por detrás, en la puerta de atrás, mientras los jefes se duermen y el encargado yo lo saco. Hago trampa, le meto el pie al otro para que se caiga. Conspiro contra mi hermano. Le miento a mi familia. Pero soy llamado cristiano. Pido prestado y no pago. Hablo de todo el mundo. No veo la viga que tengo en mi ojo, pero estoy viendo la paja que hay en el otro. Critico a todo el mundo y no me critico yo. Qué bueno cuando nosotros reconocemos que tenemos una falla. En una oportunidad me tocó una consejería matrimonial y yo salí contenta de ahí. Porque yo le dije, ¿quién de los dos habla primero? Él, como todo caballero, me dijo que hable ella. Y el hombre no era cristiano, la cristiana era ella. Ella habló, no, pastora, mira esto, él me hace esto. Perro, me dijo tanto. Yo dije, bueno, verdadita, yo dentro de mí, ¿no? O sea, que uno tiene pensamiento interno, dice, bueno, es que está con el tipo porque el tipo de verdad está bueno. Todo tiene un precio, hermano. ¿Qué paga un precio? Y después que me contó todo lo que pedía el hombre, yo le digo, ¿y tú qué tienes que decir? Me dijo que todo lo que ella dijo es verdad. Gloria a Dios. Desde ese instante empezó la restauración en ese hogar. Y hoy en día están juntos. Porque él reconoció su falla. Así quiere el Señor contigo y conmigo. Que reconozcamos que somos pecadores. Que reconozcamos que tenemos falla y que estamos bajo un gobierno teocrático. Que nuestro jefe es Dios. Y que nosotros debemos obedecer. Amén. El llamado de hoy es a entender que sea cual sea la plataforma por donde usted camina, esté en el área laboral, en el área universitaria, esté usted en el área familiar, debe comportarse como un hijo de Dios. Amén. Y no ser tropiezo a otro. Póngase de pie.